Hello students, welcome to a new class. Today we're going to see future tenses, tiempos futuros. Y vamos a hacer la comparación entre dos. Primero, future will y be going to. Future will or want es el futuro simple, mientras que be going to va a ser un tiempo de futuro que lo vamos a usar para planes y predicciones basadas en evidencias. Así que hoy vamos a ver cómo se forman las estructuras de estas oraciones y también cuáles van a ser sus usos. Vamos a comenzar primero por futuro simple. Will or want. En este caso vamos a ver el primer uso. The first use is for promises. Para promesas. Tenemos un ejemplo. Una persona se gasta todo su dinero en un diamante. Bueno, acá, ¿qué le dice la chica? Le hace una promesa. I will love you forever. Te amaré por siempre. Como ya empezamos a notar, vamos a utilizar el will a forma de verbo modal, que en este caso va a estar acompañado de un verbo principal, que en este caso es love, que significa amar, y will le va a dar el sentido futuro a este verbo. Amaré, en este caso porque está con el sujeto I. I will love you forever. Ahora, the second use for the future simple is for offers, para ofrecimientos. For example, acá hay un nene que tiene una gran hamburguesa y dice, wow, this hamburger is so big, es muy grande, y hay una persona que se ofrece amablemente a comérsela. I'll help you eat it, te ayudaré a comerla. The third use is for spontaneous decision. Decisiones espontáneas o rápidas en el momento. Ejemplo, va una pareja caminando por el bosque, a la chica le gusta, dice this place is beautiful, es muy hermoso, aparece un oso y pide ayuda, help. ¿Qué hace el muchacho? Urgente, va a ir a pedir ayuda, una decisión espontánea que la va a expresar obviamente en futuro will. I'll get help, buscaré ayuda. Este tipo de futuro también se usa cuando son conversaciones espontáneas, podríamos decir, en el momento, como esta. Por ejemplo, get out of the way, kid, sal de acá. I won't sleep, le dice el niño. I'll make you sorry, te haré sentirlo. Así que también en conversaciones espontáneas vamos a usar future will. The fourth use is for prediction about the future. Acá tenemos, en el caso, un hombre va a consultar a una adivina y le pregunta, what do you see in my future? ¿Qué ves en mi futuro? Y esta adivina le contesta, in the future you will die. Sabemos que die es el verbo morir, así que le está diciendo, en el futuro tú morirás. ¿Ok? Una aclaración muy importante que vamos a hacer llegado a este punto es que el futuro will para predicciones lo vamos a utilizar solamente cuando esa predicción esté basada en una experiencia, en una creencia o en un pensamiento o una opinión personal. ¿Yes? En este caso, por ejemplo, dice you will die. ¿Hay algo seguro en esto? Bueno, cuando él pregunta when, simplemente le dice one day, algún día, ok, como todos. Así que no fue basado en ninguna evidencia, por lo tanto se utiliza will. Vamos a ver ahora cómo se forman the positive and negative forms and the constructions, las formas cortas. Tenemos, como bien dijimos, the positive will y vamos a poder utilizar the contractions, las formas cortas, que en este caso lo vamos a hacer poniendo apóstrofe doble L, ¿yes? Solamente con pronombres sujetos. Es decir, que por ejemplo, si yo voy a decir Agustín te ayudará, no voy a decir Agustín will help you. ¿Yes? No quedaría the construction, solamente con pronombres. Por ejemplo, te ayudaré, I'll help you. Tenemos también la forma negativa, que sería agregando la partícula not al will not. Su contracción es muy diferente, se escribe want. When we talk, we usually use contractions. Es decir, que va a ser mucho más usual usar las contracciones a la hora de hacer speaking, de hablarlo al inglés, que a la hora de escribirlo. Aunque también se pueden usar las contracciones, o es muy usual que las usemos, cuando la escritura tiene que ver con algo informal, como podría ser un email, una carta, un mensaje de texto. Entonces vamos a utilizar las formas cortas
del will y de will not. Sin embargo, en texto como artículos o libros, normalmente van a aparecer sus formas largas o sus formas no contraídas. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño resumen entonces respecto a los usos que tenemos sobre will. Dijimos, primero vamos a usar will para hablar sobre promesas. Promises. Yes? Quiero prometer algo, lo voy a hacer con will. The second use is for offers, ofrecimientos o sugerencias. Tercero, for spontaneous decisions, decisiones espontáneas. Y cuarto lugar, vamos a usar a will para predictions about the future. Recordemos que estas predicciones van a ser basadas en opiniones personales o lo que yo creo. ¿Yes? No van a ser predicciones basadas en una evidencia. Visto este tema, vamos a pasar ahora al going to. In the first part, we are going to see the form, and in the second part, we are going to talk about uses of going to. Ok, vamos a empezar entonces con lo primero. Formas. Como bien sabemos, en las oraciones positivas y negativas vamos a utilizar a subject, que ya sabemos que puede ser un pronombre personal, que lo vamos a utilizar acá para directamente generalizar, como también podría ser un sustantivo propio común. Luego lo vamos a utilizar el verbo to be como verbo auxiliar, yes, en su forma presente, am, is o are. Luego going to, y va a ir un verbo en infinitivo. Esto es muy importante, que además del going to, va un verbo en infinitivo. ¿Ok? En las formas negativas, o para hacer una oración negativa, voy a negar al verbo auxiliar, es decir, al verbo to be. Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. I am not going to stop smoking. No voy a parar de fumar. Así que, como bien lo veo, al verbo to be se los va a negar para formar la oración negativa. Seguimos respetando que va a quedar going to más un verbo en infinitivo. Y esto es muy importante, que el verbo esté en infinitivo porque está después de la preposición to. For example, she is not going to do more exercise. El tercer ejemplo. Pero puede utilizar una forma contraída del verbo to be negativo. She isn't going to do more exercise. Ella no va a hacer más ejercicio. Recuerden una cosa, going to significa va a, van a, voy a o vamos a, ¿ok? Para hacer una pregunta voy a utilizar primero, antes del sujeto, el verbo to be, que va a ser el verbo auxiliar, lo voy a utilizar para preguntar. Luego va a ir el sujeto, going to, y el verbo en infinitivo se sigue manteniendo, muy importante. For example, leo el primer ejemplo, dice, Am I going to stop smoking? Voy a parar de fumar. Obviamente, si la pregunta comienza directamente con el verbo to be, generalmente lo voy a responder con el verbo to be. Yes, I am, sí lo voy a hacer, o no, I'm not, no lo voy a hacer. Sin embargo, en las partes de las preguntas puedo utilizar double H words para preguntar también. Obviamente que se lo voy a utilizar antes del verbo to be auxiliary. For example, when are you going to work less? ¿Cuándo vas a trabajar menos? Yes. Así que ya sabemos que cuando yo agrego una palabra para preguntar, lo único que estoy haciendo es haciendo que una pregunta que es cerrada o de respuesta cerrada se convierta en una pregunta de respuesta abierta. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Acá nos va a aparecer un diálogo que dice, What are you going to do today? I am going to watch TV. Are you going to watch a film? No, I'm not going to watch a film. I'm going to watch football. ¿Ok? Así que tenemos, empieza una persona preguntando, ¿qué vas a hacer hoy? Ya dijimos, going to, vas a. What are you going to? ¿Qué vas a? El verbo en infinitivo, hacer, do en este caso, ¿qué vas a hacer today? Hoy. I am going to watch TV. Yo voy a ver televisión. Si va a ver televisión, entonces la otra pregunta le dice, Are you going to watch a film? ¿Vas a ver una película?
No, I'm not going to watch a film. Fíjense acá que he utilizado la forma contraída. En ambos casos voy a utilizar la forma contraída del verbo to be. I'm not going to watch a film es una oración negativa. No voy a ver una película. I'm going to watch football. Voy a ver fútbol. Pasemos ahora a ver los usos que tenemos. Al menos vamos a mencionar dos. Plan activities and intention. Actividades planeadas, intenciones and predictions. When we see that something is going to happen. En este punto del video ustedes quizás se estén preguntando, ¿pero cómo? Acabamos de decir que el futuro simple con will se utiliza para predicciones. Entonces, ¿cómo que going to también se lo utiliza para predicciones? Bueno, no nos confundamos. Recuerden que yo les dije que will o future simple we are going to use for prediction based on personal opinion, basado en opinión personal o creencia. En este caso, la predicción va a ser muy diferente. ¿Por qué? Acá me hace una aclaración. We see that something is going to happen. Yo veo que algo va a suceder. Así que voy a tener evidencia, evidence. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos de cómo nosotros podemos tener evidencia de algunas cosas que pueden llegar a suceder. Primero, empecemos viendo ejemplos sobre el primer caso, actividades planeadas o intenciones. ¿Ok? The first example says, this evening I'm going to go to bed early. Esta noche voy a ir a la cama temprano o más temprano. Sin embargo, esto no quiere decir que sí o sí lo vaya a hacer, simplemente es una intención. Voy a ir a la cama, es mi idea irme a la cama más temprano. Second example, is she going to come with you? ¿Va a ir ella contigo o con ustedes? Tomorrow, Dave is going to repair my car. Mañana, Dave va a reparar mi auto. Is going to repair. Fíjense en este caso una intención expresada en forma negativa. Mi intención es no ayudar, no voy a ayudar. I'm not going to help you. No te voy a ayudar. We are going to do more exercise también a modo de intención o quizás una actividad planeada. Vamos a hacer más ejercicio. No quiere decir que lo vaya a hacer, simplemente es una intención. When are you going to study for the exam? Y acá tenemos el ejemplo de una pregunta que tiene una double H word for questions. When, en este caso, ¿cuándo? When are you going to? ¿Cuándo vas a study for the exam? Estudiar para el examen. El segundo uso dijimos que era para predicciones cuando teníamos evidencia. We see that something is going to happen. So, let's see some examples. Imaginémonos por un momento que vemos que el cielo está muy oscuro, está negro y hay muchas nubarrones. Voy a decir, look at the sky, miren el cielo. It's going to rain. Va a llover. ¿Por qué estoy haciendo una predicción con going to? Porque en este caso estoy viendo, según la evidencia o el entorno que me rodea, que se está por largar la lluvia. Yes? Another example. Oh, it's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Yo veo en mi reloj que son las 10. Y la reunión era a las 10. I'm going to be late. Voy a llegar tarde. Yes? No es una predicción basada en lo que pienso o en lo que opino, sino en hechos que se ven. Don't play with that glass. No juegues con ese vaso. You are going to break it. Lo vas a romper. Yes? Esto no quiere decir tampoco que el 100% de las predicciones que yo haga se van a cumplir, pero es muy probable que ocurran de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Y por último, vemos un auto que va a 300 km por hora. ¿Qué vamos a decir? Look at that car. Miren ese auto. It is going to crash. Va a chocar. Así que, como bien sabemos, el going to lo vamos a utilizar para predicciones cuando yo tenga evidencias de lo que estaría por ocurrir. Una vez dicho esto, vamos a hacer un resumen de estas dos estructuras que me hablan de tiempo futuro. ¿Por qué razón? Porque bueno, vamos a empezar a ejercitar con tiempos mixtos o combinados. ¿Cómo hago yo para saber si tengo que utilizar will o si tengo que utilizar un be going to? Primero que nada, recuerden las estructuras de estos tiempos. Dijimos que will
se va a utilizar de la siguiente forma. Sujeto más will más verbo en infinitivo. Y en caso de que quiera hacer una oración negativa, sujeto will not o la forma contraída won't más verbo en infinitivo. En el caso del be going to, voy a utilizar sujeto más verbo to be en presente, que puede ser am, is o are, de acuerdo al sujeto, más la estructura going to, que significa voy a, o vamos a, o van a, y un verbo en infinitivo. ¿Sí? Recuerden que el going va a llevar to más el verbo. En el caso de will no lleva la preposición to, aunque el verbo se va a poner en infinitivo. Si yo quiero hacer la negación del going to, lo voy a negar en su verbo auxiliar, que viene a ser el verbo to be. ¿Yes? Voy a decir, por ejemplo, yo no voy a ir a España. I'm not going to go to Spain. Ok, vamos a ver cuáles son las principales diferencias que hemos visto en este video sobre los dos tiempos. Mientras que a will lo vamos a utilizar para hablar sobre spontaneous decision, yes, que es el primer punto que vamos a ver acá. Express future actions decided in the moment of speaking. Como bien habíamos dicho, cuando yo a la decisión la tomo en el momento, immediate decisions, voy a hablar con futuro will. I'll get help, buscaré ayuda. I will have salad and fish, voy a querer ensalada y pescado. El going to tiene una diferencia, me va a expresar una decisión que ya he tomado con anterioridad. So, express future plans decided before the moment of speaking. For example, I am going to visit my aunt next Friday. Voy a visitar a mi tía el próximo viernes. So, will voy a utilizar para expresar acciones decididas en ese momento. Going to para acciones que yo he decidido con anterioridad, es decir, un plan o una intención. Vamos al segundo caso, que hay una gran diferencia. Will express a prediction based on experience, personal opinion or belief. Así que tenemos para expresar una predicción basada en opinión personal, en lo que yo creo o en la experiencia que yo tengo. En este caso, como bien se aclara acá, predictions without evidence, sin evidencia. O going to, por otro lado, va a expresar también una predicción, pero en este caso va a ser basándome en evidencia. Express the prediction based on present evidence. For example, look at those black clouds. Miren esas nubes negras. It is going to rain. Va a llover. Por último, la tercera diferencia que tiene entre will versus going to es que will me va a expresar un hecho futuro, como puede ser the sun will rise tomorrow. El sol saldrá mañana. Sin embargo, el going to me va a expresar una acción que está por suceder. Express something that it is about to happen. For example, get back, look out, the bomb is going to explode. Cuidado, la bomba va a explotar. Estas son las principales diferencias entonces a la hora de usar will or going to. ¿Qué va a ser necesario en este caso? Comprensión del texto. Recuerden siempre que en los casos de decidir entre si utilizar will or going to, yo voy a tener en cuenta estos puntos, ¿sí? El verbo principal puede ser usado de igual manera con will que con going to, pero el significado va a ser distinto. Por ejemplo, si yo dijera It will rain next week, lloverá la próxima semana, bueno, tal vez es una opinión personal de acuerdo a la fecha en que estamos, entonces yo digo lloverá la próxima semana. Pero no hay ninguna evidencia. Sin embargo, si como acá en el ejemplo me decía, yo veo las nubes y digo, take an umbrella, it is going to rain. Lleva un paraguas, está por llover o va a llover. Así que justamente la evidencia de las nubes en el cielo que están cargadas de agua me está diciendo algo. Voy a hablar una predicción con going to. Hay algunas expresiones particulares a la hora de usar going to, como por ejemplo, look out, look, get back. Son expresiones
que me están diciendo, cuidado, aléjate, mira. Me está diciendo que hay una evidencia, que algo va a pasar. That something is about to happen. Y entonces, en este caso, me voy a inclinar por el going to. Y como bien vimos también en el principio del video, will lo vamos a utilizar para hacer promesas. I will buy you a present. Te voy a comprar un regalo. Yes, eso podría ser una or spontaneous decision. Muy bien, una vez que hemos visto las diferencias respecto a estos dos tiempos futuros, vamos a tratar de hacer los ejercicios. Que recuerden que tienen que tener muy presente lo que dice el contexto de la oración. No va a haber una regla definida en este caso de algún indicador para cada uno de estos tiempos porque ambos estamos hablando de tiempos futuros, así que van a aparecer tomorrow, next week, the next year, the next month, todas expresiones futuras obviamente, pero en ningún caso es específica de algún tiempo. Simplemente nosotros, de acuerdo a la comprensión que tengamos de la oración, vamos a poder elegir cuál opción es la correcta. ¿Ok? Espero que haya quedado muy claro. Cualquier pregunta que tengan sobre estos temas, ya saben, me las pueden hacer. Ahora, utilizando esta herramienta que es el Google Classroom, en comentarios ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. That's all for today. See you the next class. Goodbye.